Gracias, Jennifer. Gracias. ¿Cómo está, Ricardo? Muy bien, muy bien. Bueno, con novedades importantes que llegan sobre todo desde el Parlamento Nacional. Así es, fueron 97 votos a favor, 5 en contra. Y a mí me sorprende eso, ¿no? Porque pensé que iba a ser menor el número. Que iba a ser más reñido, ¿no? Más reñido, pero parece que aceptaron. Y ahora se aprobó pues el retiro de las 4 UITs de las AFP. Y vamos a hablar sobre ese tema en los próximos minutos. A ver también cuánto va a demorar esto, porque algunas proyecciones hablan que ya el efectivo se entregaría a partir de junio. Y además vamos a explicarle porque no va a ser de todo el dinero junto, va a ser por partes y hay una serie pues, de trámites que tienen que realizar. Vamos a conversar con el congresista del Bloque Magisterial, Alex Paredes, para que nos explique esto y otros temas también del Parlamento Nacional. Así es. Y otro tema está referido también a la primera infancia y por ello vamos a conocer cómo se encuentran los menores en cuanto a su situación emocional y psicomotriz. Así es, lo importante que es un niñito de 3, 4 años empiece a hacer trabajos para poder disimular y tener, por ejemplo, una buena escritura. Efectivamente. Bueno, y cerraremos la noche aquí en Diálogo Abierto por TV Perú hablando sobre este reporte que se ha entregado de 13.000 casos de acoso escolar y bullying hasta octubre del año pasado, según cifras oficiales del Minedo. Muy bien, nosotros vamos a ir con Carlos Flores, que es psicoanalista, hablando del tema. De esta manera empieza Diálogo Abierto. Bienvenidos. Hace muchos años ya que cuando un trabajador puede retirar el 95.5% de su pensión cuando llega a los 65 años, lo que ha ocurrido en el Perú es que el 99% retira su dinero acumulado y solo 1% acepta la pensión que le coloca la AFP. El flujo, digamos, de movilidad urbana que existe con México es muy alta. Entonces, cualquier decisión que se tome respecto a medidas restrictivas, como por ejemplo visas, afecta indudablemente. Estamos solicitando una entrevista con el embajador de México a efecto de que traslade nuestro sentir como Defensoría. Estamos acá en el Museo MAC de Barranco con 130 expositores nacionales e internacionales y calculamos que vendrán más de 1.500 personas. Muy bien, nosotros, bueno, como es ya costumbre, vamos a ir con la pregunta para que ustedes nos puedan enviar la respuesta en mensaje de voz o también escrito. ¿Está de acuerdo con el plan piloto de ingreso diferenciado a buses del Metropolitano para evitar el acoso? O sea, es decir, va a haber una fila de mujeres y una de hombres. Así es. Y sus comunicaciones, sus mensajes vía WhatsApp al 988-711-673. 988-711-673. Esta es una buena medida, se evitará justamente más casos de acoso en las unidades del Metropolitano. Veremos las respuestas. Muy bien, como estábamos comentándole, ahora vamos a ir al tema político, el tema lo de hoy, que Pleno ha aprobado la autógrafa de ley que permite un nuevo retiro de hasta 4 UITs, o sea, hasta 20.600 soles de los fondos de las AFPs. Hay mucha gente que está contenta, hay gente que se hace dinero porque tiene una serie de deudas, Ricardo, y lo puede utilizar en realidad para lo que desee, y hay gente que está en contra. ¿Cuánto va a servir para mover la economía? Yo creo que eso es un poco difícil, más la gente va a pagar deudas. Claro, porque con 20.000 difícil invertir, ¿no? Para algo, para un emprendimiento. Es poco dinero. Un taxi, pero un auto no creo que no alcanzaría. No alcanzaría. Muy bien, vamos a saludar al congresista Alex Paredes, parlamentario del Bloque Magisterial, que se encuentra ya con nosotros conectado. Muy buenas noches. Sí, buenas noches, Paola. Buenas noches, Ricardo. Muy está? agradecido, como siempre, por la gentileza. Bueno, ¿cuál fue su voto? ¿Usted estuvo a favor o en contra de este séptimo retiro? ¿No se escucha? Con disley. Sí, me parece que tiene un disley el congresista, sí, un retraso en el retorno, pero mientras superamos ese tema, hay que decir, Paola, que este es el séptimo retiro que se aprueba desde el inicio de la pandemia a la fecha. Claro, pero por ejemplo también lo que puede ser es
Lo que podría pasar en las próximas semanas, en los próximos días, es que puede haber una observación por parte del Ejecutivo, ¿no es cierto? Tiene 15 días útiles para poder emitir su posición. Puede haber una aprobación por insistencia de ley por parte del Pleno. Tiene fecha, por ejemplo, al 9 de mayo y podría ser promulgada ya para el Diario Oficial del Peruano para el 10 del siguiente mes. La publicación del procedimiento operativo, hay un calendario, ¿no? Sería el 25 de mayo y el inicio de vigencia del operativo, el inicio de las solicitudes serían a partir de junio, del 3 de junio del 2024. Entonces, habría que presentar una solicitud a tu AFP, ¿no es cierto? Como ocurrió Todo un en trámite. anteriores, ¿no? Se abre justamente la posibilidad a través de la asociación de AFPs de poder hacer el retiro voluntario. No es obligatorio, es voluntario. Y como máximo 4 UITs. Ahora, esta estadística, esta data, Paola, es en base a si no hay observación del Ejecutivo. Claro, porque puede haber, promulga en los próximos 15 días puede haber una observación. Ahora, hay que precisar varias cosas. El documento va a redacción, es decir, ahora una comisión de redacción va a supervisar, a revisar que todo esté correctamente y la autógrafa pasa a la presidencia del Congreso para que lo rubrique el titular del Parlamento y esa autógrafa se envía a Palacio de Gobierno. Son 15 días útiles, es decir, no se toma en cuenta ni sábado ni domingo. Ya. Entonces, una vez contabilizados esos 15 días, se decide si el Ejecutivo la observa o no la observa. Si la observa, la deriva de retorno va a la Comisión de Economía, ¿no? La iniciativa, y luego volverá al Pleno nuevamente. Bueno, y vamos a ver qué pasa con esta iniciativa. Vamos a hablar con Alex Paredes, el congresista, que ya se ha conectado. Le estaba preguntando, congresista, ¿cuál fue su voto? ¿Usted está a favor o en contra del retiro de fondos de AFP? No, mi voto fue a favor, como la gran mayoría de parlamentarios, ratificado ya desde la Comisión de Economía y producto de lo que muchos trabajadores nos han venido reclamando, ¿no? ¿Por qué no se dio trámite a lo que fue este cuarto intermedio para ver la posibilidad de que el tema vaya de la mano con la propuesta de reforma del sistema de pensiones, congresista? Porque como ustedes entenderán, el tema del sistema pensionario, la modificatoria, nosotros consideramos que requiere un mayor análisis, un mayor estudio. Ya lo vimos en ese mismo nivel en la Comisión de Economía y creemos que en la próxima reunión de la comisión ahí tendrá que evaluarse, porque es una preocupación diferente, respetando el interés sobre esta devolución. Congresista, Pero estamos hablando de la vida de personas que pueden estar afiliadas o a la ONP o a la AFP. Claro, pero ahí lo que muchos temen es que ese ya séptimo retiro ya afectaría a las personas hay personas que no desean mover su fondo y eso se va a ver afectado, por supuesto, con esta aprobación. Claro, porque ante un retiro masivo la utilidad sería menor. Por supuesto. El monto total al que se va justamente a las inversiones. El riesgo es mayor. Así es. Yo creo que las opiniones que hemos escuchado de algunas entidades, incluidas las del propio señor Velarde, señalan que en un escenario de devolución no hay una situación de desestabilización al extremo de las AFP, ¿no? Y otras opiniones igual se han recibido y van en la misma línea. Claro, pero la idea sería también la oportunidad de poder debatir un fondo de pensiones que realmente pueda ser digno para todos, ¿no? Que tengamos una jubilación digna, ¿no? Con un monto por lo menos con el que se pueda vivir. Porque ese es un grave problema, ¿no? Hay una desigualdad tremenda. No, definitivamente el tema de la pensión, mirar la ONP, hay una pensión para quien no tiene los dos requisitos de los 20 años de aportación, claro, y los 65 años, y solamente tienes uno de ellos, es una pensión mínima de 500. Sí. Congresista Paredes. ¿Cuántos podrían vivir con 500?
la pensión está en 800. A ver si de repente podemos mejorar el audio, ¿no? del congresista. porque Interrumpe está- por instantes. Congresista Paredes, ¿quiénes van a poder retirar sus aportes? ¿Esto es voluntario y es, digamos, en general o hay algunos candados? ¿Hay que cumplir algunos requisitos para poder ser efectivo este retiro de 20.600 soles? El tema es que eso es voluntario. Ya. Es decir, no es compulsivo, ¿no? No es, digamos, sí o sí retiras. No es obligatorio, claro. Y claro, y como ustedes lo señalaban, no es todo el total en un solo momento el retiro, ¿no? Es por partes. Claro, la gran mayoría, y conversando con gente que ¿No? está Ahora, a favores... sobre eso, Sí. el Poder Ejecutivo. Sí, también falta ver cuáles son las precisiones que hará el Ejecutivo. Como bien lo decía Ricardo, hay dos alternativas en el Ejecutivo: o lo publica en 15 días hábiles o la termina observando, lo cual le da un nuevo recorrido por el Congreso. Y seguramente las observaciones que pudiera plantear, a lo mejor algunas son necesarias a tomar en cuenta, ¿no? Es decir, si bien es cierto, hoy día se ha aprobado, no significa que mañana ya pueden disponer de ese recurso. Claro. Una precisión, congresista Paredes. Quienes hagan este retiro, ¿tienen que cumplir algún requisito? Es decir, estar sin empleo o a una persona empleada también puede O un hacer, tiempo, claro. un tiempo sin empleo también. ¿Hay algún requisito de esta manera, algún tipo de candado o es de libre disponibilidad para cualquiera? No, tiene algunas restricciones como ya se ha manifestado, porque sí, pues la preocupación que todos tenemos y se ha manifestado durante el debate es la sugerencia de saber tomar la decisión, ¿no? Porque también preocupa valorar qué significa ese recurso económico, ¿no? En una posterior condición de cesante o de jubilado. Claro. Esos son riesgos que tiene que valorar cada persona. No, es que claro, es que muchas personas que hemos consultado, la mayoría es para pagar deudas. No es para poder tapar de repente el problema económico de hoy y se está dejando de pensar en el mañana. Eso ya se verá, dicen. Sí, pero de todas maneras hay que tomar en cuenta, porque hay veces ese mañana no está tan lejos. A eso. Hay veces ese mañana es muy cercano. Ajá. Y frente a lo que tú señalabas, Paola, la preocupación pasa por lo inmediato, o mejor dicho, lo instantáneo que estamos viendo cuando se ven las colas del cobro de la pensión de la ONP. O basta conversar con una persona adulta mayor de la tercera edad y preguntarle cuál es la situación que vive a estas alturas de su vida, de ser una persona tal vez jubilada o no. Y siempre va a ser la letanía. Y es real, es objetiva, nos cae en la cara, o sea, no alcanza. No alcanza. Entonces, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo ayudamos? Claro. Ese es el tema. La solución es la solución del momento, ¿no? De lo que está ocurriendo con mucha gente. Ahora, claro, ya entiendo que este retiro es para los afiliados sin excepción, es decir, cualquier afiliado con trabajo, sin empleo, va a disponer. Esto de alguna manera no afecta, congresista, porque lo que se buscaba era atender la necesidad de quienes tienen problemas latentes por falta de empleo. Sin embargo, quienes están empleados también van a poder retirar este dinero. Y en ocasiones anteriores, durante la pandemia, hemos visto a gente que con esa plata compraba televisores para ver el Mundial, por ejemplo. Sí, ese es parte de los comentarios que hemos venido también escuchando. Situaciones son reales, ¿no? Por eso reitero, las personas que tengan la decisión de retirar todo o parte, tienen que tener esa mirada, esa visión del posteriori. Claro. Que reitero, no puede estar necesariamente lejos. Ahora, particularmente a mí no lo veo mal. Hay mucha gente que necesita, que tiene deudas fuertísimas en Urgentes, realidad, claro. urgentes. Pero yo digo también el otro lado, congresista,
4 millones de afiliados, si retiran, van a quedar en cero. Claro, en serio. Y muchos de ellos tienen 40, 50 años. ¿Qué nos espera aquí a 15 años en adelante? Papá Estado, pensión 65, que tiene ya 900.000 afiliados. Y esto lo vamos a tener que pagar todo finalmente. Esa precisión, que es una preocupación, Ricardo, esa también pasa por nosotros. Claro. O sea, no es tan fácil, ¿no? No se puede negar lo que tú dices. Hay necesidad ahora y hay necesidad de diversas motivaciones, ¿no? Claro. Hay gente que tiene hijos en edad de estudiantes de educación superior y que probablemente con lo que pueda sacar ayuda mucho Claro. en la perspectiva de que ese estudiante puede ser un profesional o un técnico rápidamente que tal vez ayude en esa situación de necesidad, ¿no? Bueno, pues ahí uno se pone a pensar pues, que deberíamos y debería en algún momento tratarse el debate de una mejor pensión, un mejor modelo para nuestro país. Particularmente usted es docente, entiendo que usted está afiliado a la ONP, congresista. ¿Cuál es su experiencia justamente en cuanto a lo que significa las pensiones en nuestro país? Mira, yo, como ustedes conocerán, pues en su momento cuando incursionaron las AFP, acudían a los centros laborales y trataban de persuadirnos y convencernos. Y entonces yo tomé una decisión de pertenecer a la ONP, me he mantenido en la ONP y también soy consciente de la pensión que se otorga ahí, por lo menos los descuentos que uno da ayuda a brindar en alguna medida una pensión a tanto trabajador de la ONP. Y sí, pues ya miramos nosotros cerca pasar a ese lado. Y no es que uno piense en lo propio, sino que uno mira la realidad, porque como tú lo decías, en el sector magisterial no todos están en AFP, gran parte está en la ONP, y ustedes entenderán que también nos dicen, y eso es lo del común, lo del común no quiere mucho articulado, lo del común quiere saber cuál es el artículo que va a señalar cómo se va a incrementar su pensión, y cómo de manera sostenida se puede estar incrementando en los subsiguientes años. Es lo que le interesa a la gran mayoría, conocer. No, claro, ¿no? Y además en el tema, justo yo quiero rapidito poder hablar, y hemos estado hablando de las AFPs, esta promulgación de la ley para reincorporar a docentes cesados, ¿no? Que habían desaprobado en el 2014. Sí, ¿finalmente va a haber evaluación o no? Porque el artículo 2 de la norma sí habla de evaluación, la que salió en el peruano. No, sí. Habla de evaluación, creo que alguna vez cuando se aprobó logramos hablar del tema, yo salí a explicar, o sea, se trata de maestros, y hay que decirlo aunque duela, que fueron despedidos de manera ilegal y que acudieron dentro del Estado de Derecho a denunciar ante el Poder Judicial el despido ilegal, y el Poder Judicial valoró las pruebas y ordenó la reposición en más de 140 casos. ¿Qué hubiese pasado si todos llegaban al Poder Judicial? Todos eran repuestos, porque no se necesita ser abogado para darse cuenta que una resolución de Secretaría General no está por encima de una ley, y segundo, al docente no lo puedes evaluar con una prueba escrita, es evaluación de desempeño, y eso estaba establecido en la ley del profesorado en su momento y hoy en el artículo 23 de la ley de reforma. O sea, lo que hemos hecho en el Congreso es simplemente reconocer ese derecho vulnerado y devolverles la dignidad a profesionales de la educación. Todos son titulados, actualmente siguen trabajando, así que no se puede afirmar que la calidad educativa esté en riesgo. Ellos siguen trabajando. Están en aula. Pero va a haber, está leyendo 3 modalidades para que se puedan reincorporar. Sí, efectivamente hay 3 posibilidades, están señaladas ahí en la ley, y una de ellas también pasa por un proceso de evaluación
previa, como ya lo ha manifestado el propio ministro, ellos se van a encargar de desarrollar ese programa de capacitación de esos docentes. Muy bien, muchísimas gracias al congresista Alex Paredes. Gracias por estar con nosotros el día de hoy en Diálogo Abierto. Gracias, congresista. Nosotros ahora vamos a seguir hablando de educación. Sí, efectivamente, y vamos a hablar sobre el bienestar emocional de los niños y este último informe que reporta que 7 de cada 10 padres, cuidadores o madres reportan algunos problemas. Regresamos. Seguir hablando de educación, tenemos como invitada a Jessica Toribio, especialista en primera infancia. A propósito hay un reporte interesante de SIC, que reporta que 7 de cada 10 padres, cuidadores o madres, reportan prácticas inadecuadas en sus hijos. La primera infancia, me están comentando la profesora Jessica Toribio, que es de 0 a los 7 años. ¿Qué está pasando? Porque son ese momento en el cual van a los niditos, al kinder. Y sobre todo, yo tengo una particularidad. ¿Desde qué edad deben empezar o podemos empezar a llevar a nuestros hijos a la ¿Cuál es lo ideal? guardería o a la primera, al jardín? Como al nido, no como decían nosotros. Sí, al nido, jardín. Muy buenas noches. ¿Cómo está? Buenas Muchas noches. gracias por la invitación. En realidad, nosotros cuando hablamos de primera infancia tenemos que hablar de una mirada integral del niño. Y definitivamente el primer espacio educativo de un niño es la familia. Sí. Entonces se requiere definitivamente que sea este espacio el más adecuado para el óptimo desarrollo de los niños. Pero también tenemos que comprender que hay situaciones en las cuales lamentablemente las familias, por cuestiones laborales, situaciones muy diversas, tienen la necesidad de dejar a los niños al cuidado de otro adulto cuidador o en muchos casos, cuando las condiciones no son las más adecuadas, hasta dejarlo con la vecina, en algún espacio de cuidado. Entonces, para eso es conveniente que puedan acercarse a programas que tiene el Estado, tanto en MIDIS como ahora en educación. CUNAMás, por ejemplo. CUNAMás y ahora en educación que se llaman EduCunas, que es un proyecto que está sacando el Ministerio de Educación desde la Dirección de Educación Inicial para también la atención a los niños menores de 3 años. Claro, porque, por ejemplo, ya ha pasado que a veces los puede cuidar la vecina, la abuelita, la mamá, pero a veces no los estimulan. Entonces las criaturas llegan al nido y no saben hablar bien, no pueden hablar bien. O solamente hacen yo conozco uno que decía, y ese era su gran lenguaje, era para que le alcancen algo. Claro. Y es porque a veces no sabemos enseñar, porque los engreímos demasiado. Muchas veces las familias no tienen la información de poder desarrollar prácticas de crianza positiva para sus niños, ¿no? Y definitivamente poder tener el apoyo de alguna entidad o de algún espacio, de algún organismo es fundamental para ello, ¿no? ¿Cuáles son esas prácticas de educación positiva? Justamente son aquellas las que les permite a los padres desarrollar un acompañamiento oportuno y adecuado, respetuoso a las características, necesidades, ritmos de aprendizaje de cada uno de sus niños. Porque lo que se tiene que saber los papás es que a los 3 años el niño ya tiene que hablar. Claro. De una manera clara. Lo que nosotros sabemos es que por el desarrollo típico de los niños, evolutivo de los niños, a los 2 años se da la explosión de la comunicación verbal. Pero también hoy reconocemos que cada uno somos único y irrepetible y definitivamente podemos tener diversos tipos de procesos en nuestro desarrollo, ¿Y esto tiene que ir de la mano con la educación psicomotriz? Tiene que ir de una mirada integral, no solamente psicomotriz, ¿no? El niño es un ser integral y vemos diversas áreas, ¿no? Como es el área de comunicación, el área del desarrollo personal, el área psicomotriz, como muy bien ha mencionado, y también el área de lo que es la propia exploración y el descubrimiento del mundo. ¿Y qué le parece con la irrupción ahora de las nuevas tecnologías, que el niño, en vez de dejarlo pintando, porque antes se hacían con los juguetitos, ahora le dan el celular? ¿No? Sí, definitivamente. Ahora le dan el celular.
Es que justamente regresamos al tema, ¿no? La falta muchas veces de orientación, de acompañamiento a las familias para que puedan reconocer cuáles son las reales prácticas de crianza positiva que tienen que desarrollar los niños. Y es por eso justamente que la última versión de la evaluación de competencias socioemocionales que desarrolla Cooper Infancia nos ha permitido tener unos reportes en relación al desarrollo socioemocional de los niños que es sumamente importante compartirlo, ¿no? Y es que, como ustedes bien han referido, 4 de cada 10 niños, por ejemplo, presentan riesgos en su desarrollo socioemocional. Y nosotros sabemos que esto es un punto muy importante en el desarrollo futuro de los niños. Claro, y además, ¿qué hacemos con los terribles? No sé si a ti te pasó, Ricardo, pero los terribles 2 años, que dicen que los chiquitos, cuando empiezan a caminar antes del nido, y hay que también poner límites, ¿no? Porque también los chiquitos saben cómo manipular también, ¿no es cierto? Claro. Y esta dificultad que estamos encontrando, que estamos recogiendo de estas encuestas, de estas evaluaciones, definitivamente también nos arroja algo que hay que mirar, y es que no solamente nosotros tenemos que mirar al niño, sino que también tenemos que ver este primer espacio educativo que tiene el niño, que es la familia. Y cuando la familia no tiene los recursos, los medios, la información debida, definitivamente se presentan todas estas dificultades que a la larga van a traer como consecuencia condiciones no muy positivas para su desarrollo futuro. Pero esto creo que se refleja más en la actual sociedad cuando desde el año y medio, incluso antes de los 2 años, los niños están yendo ya a lo que se denomina como pre-kinder. Claro. Sí, o sea, tenemos... Hay un desapego de la familia, Exacto. de la mamá, sobre todo. Hay una, podríamos decir que la falta de la presencia, el niño finalmente desarrolla interacciones con el adulto cuidador, sea madre, padre o un profesional de la educación. Pero definitivamente lo que es correcto y debería ser adecuado es que tenga que hacerlo justamente en el primer espacio educativo, que es el hogar. Y aquí justamente se sienten las bases de ese desarrollo emocional que definitivamente lo va a permitir desarrollarse en lo mejor. ¿Cuánto ayuda al desarrollo emocional el hecho de que los niños puedan quedarse con los abuelos, por ejemplo? Los abuelos son muy buen referente, son muy buen referente. Definitivamente son muchas veces hasta mejores padres porque a mí me han ayudado tienen el muchísimo. tiempo, la posibilidad que quizás nosotros en algún momento como padres no lo hemos tenido. Pero aquí lo importante es que más allá de quien lo pueda desarrollar, lo haga de la mejor manera y con los mejores recursos. Y lo que estamos viendo en la actualidad en nuestro país es que en realidad la mayoría de las familias que han participado, por ejemplo, en este tipo de evaluaciones, nos manifiestan que no tienen estas capacidades, que no se encuentran en un estado emocional. Miren, tenemos una estadística que nos refiere que cada 2 de 10 padres, ¿no?, nos dice que no se sienten capaces de poder atender a sus niños. ¿Por qué? No saben cómo manejar, por ejemplo, situaciones de justamente propias de la edad de, por ejemplo, una pataleta, entre comillas, que se podrían decir comúnmente en la familia. Eso es verdad, porque a veces no saben reaccionar, porque los chiquitos son también, te hacen, porque quieren un juguete en la calle, y tú a veces por la vergüenza no quieres ver, pero ¿cómo? Ay, porque te juzgan, ¿no es cierto? Lo que no quieres es que te juzguen. ¿Qué pasa con los chicos también cuando, por ejemplo, vienen de familias, los padres separados? ¿Ya? Y el niño tan pequeño va a 2 casas. Eso también afecta. Exacto, o sea, definitivamente el entorno que tiene que recibir un niño menor de 5 años, donde se sientan las bases de su desarrollo futuro, definitivamente tiene que ser el más óptimo, ¿no? Y están justamente instituciones que están justamente trabajando de manera conjunta, ¿no?, para poder justamente salvaguardar, y a partir de esta información que tenemos de esta evaluación de competencias socioemocionales de los niños y del adulto cuidador, es justamente que nos permite dar estas alertas, ¿no?, y pedir definitivamente a las autoridades que puedan poner un mayor mirada e incidencia en esta etapa tan importante de la vida del niño, que definitivamente va a reflejar lo que va a ser su vida futura. Eso.
¿Qué se proyecta en adelante de los menores, de los adultos, o mejor dicho, de los jóvenes y luego adultos? Claro, porque imagínense, si nosotros no sentamos las bases emocionales, vamos encontrando los resultados en nuestras familias que vamos entrevistando, recogiendo información, que nos dicen que como padres no saben cómo afrontar esta situación. No ponen límites tampoco, por ejemplo. Que no saben poner límites y que muchas veces recurren a la agresión física o psicológica del niño, o también se presenta, y ha salido en la evaluación, ha salido que muchas veces también optan por la indiferencia total frente a Eso una es peor conducta todavía. que exactamente, que puede ser peor. Es que definitivamente tenemos que dar una mirada importante a esta situación y no dejarla pasar, ¿no? Tenemos padres con muy poca tolerancia, ¿no? Muy poca tolerancia o demasiado permisivos, que finalmente tampoco no llegan a conocer que estas acciones pueden generar situaciones muy negativas en la vida Claro, futura del niño. y eso se ve reflejado luego cuando son adolescentes. O Porque el cuando van adolescente, creciendo. te reclama. Ya no es el niñito de 2, 3 años que no dice nada. Exacto. Y cuando queremos definitivamente, y cuando el niño ha crecido y cuando queremos decimos, no, es pequeñito, no entiende, no comprende, ya después vas a ver. Pero cuando ya tiene 7 o 8 años y queremos poner reglas, límites, claro, es imposible, a es veces. imposible, ¿no? Entonces definitivamente tenemos que generar espacios donde desde el Estado y desde la sociedad civil y las organizaciones que trabajan con una mirada muy importante en la primera infancia, podamos trabajar con estas familias. Porque definitivamente no solamente estamos mirando la situación de un niño, sino estamos mirando la situación de una futura población y sobre todo de un futuro país, que es el que todos queremos. Así es, ¿no? Los niños, además, siempre todos hablan del niño interior. Tu niño interior tiene que ser un niño feliz. Sin No, duda, para- así para es un lo que adulto. aspiramos, ¿no? ¿No es cierto? Eso es lo que aspiramos. Y es por eso que tenemos ahora tantas jóvenes rebeldes. Es consecuencia definitivamente de lo que lamentablemente no se pudo trabajar adecuadamente Claro. con nuestros niños más pequeños, ¿no? Por eso es que es tan importante mirar la primera Claro, infancia. la primera Y infancia. mirar la primera infancia no solamente en función de que sí, que el niño debe aprender o no debe aprender, sino que lo más mínimo, ¿no? Que es en este primer espacio educativo que, vuelvo a reiterar, es el hogar, y que como nosotros también desde diversos organismos como es Coopera Infancia, se viene trabajando para generar comunidad, para aprender y para compartir información importante a las familias sobre justamente esto, ¿no? Estilos de crianza positiva, ¿no? El manejo de situaciones adversas y también el manejo también de cómo nosotros, en muchos casos como padres, no tenemos toda la verdad y necesitamos generar comunidades de ayuda, ¿no? Definitivamente para salir adelante. Bueno, entonces ya saben todos, a los hijos hay que abrazarlos más, quererlos más y decirles que los amamos. Y besarlos. ¿no? Y besarlos. No, Sí. Nada de malo al Sí. contrario. Exacto. Aunque no quieran, denles más besos todavía. Ajá. Y también no olvidarnos que también es importante que desde el Estado se sigan generando Sí, políticas públicas que sigan mirando a la primera infancia como una gran inversión Claro. para el futuro. Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Jessica ustedes. Toribio, especialista en primera infancia. Bueno, y hemos dado nuestras opiniones, nosotros somos también papás, entonces de los cuales los besos que sobren, y los abrazos y los cariños. Yo cada noche que salgo de mi casa lo beso a mi hijo. Sí, mi hijo tampoco no quiere que le No abrace, quiere, pero igual, pero ahí- yo insisto. pero ya se acostumbró el mío. Ya tiene más de 20 años, pero está acostumbrado. Muy bien, entonces vamos a hacer una nueva pausa y vamos a seguir hablando de la escuela, del acoso. Ahora, en esa oportunidad del acoso escolar, lamentablemente se han reportado casi 13.000 casos hasta octubre del año pasado, así que hay algo que hacer, ¿no? Efectivamente, y para eso vamos a conversar con Carlos Flores Galindo, que es psicoanalista. Pausa y retornamos. Muy bien, vamos a hablar ahora del acoso escolar, del bullying, llamado bullying, que es un tema, bueno, que preocupa, ¿no? Muchos hemos hablado que siempre ha habido, pues, que fastidiaban a uno u otro en la clase. A veces gente desde insultos, chapas que le llamaban de un nombre, hasta la violencia también física. Llamado en ese entonces
no sé si hasta ahora, pero había lo que se llamaba el callejón oscuro, ¿no? Bueno, en mi colegio había peor todavía, cosas que ahora, digo, ¿cómo hemos podido permitir eso? Pero hemos invitado a un especialista, a Carlos Flores Galindo, él es psicoanalista, y podemos explicar por qué existe el acoso, el bullying. Porque para que haya una víctima es porque hay un acosador. Sí, el bullying es un problema, digamos, estructural, ¿no? Ya. Es decir, no podríamos pensar en un niño. Hay que pensar en un niño que está en un colegio, que tiene una familia, que se encuentra con otro niño, que está en otro contexto, que está con otra familia y se teje toda una relación. Entonces, para hablar de algo así, tenemos que empezar a tejer líneas también entre profesionales. Entonces, por ejemplo, desde el psicoanálisis podemos pensar en el bullying, pero el psicoanálisis tiene un aporte que pasa por muchas veces el consultorio del psicoanalista y los espacios donde el psicoanalista tiene alcance. Y luego ese trabajo se empieza a encontrar con otras cosas. Y para, digamos, ocuparnos del bullying, creo que el rol de la escuela y de los psicólogos en la escuela es muy importante. Entonces, ahí, por ejemplo, las iniciativas conjuntas son las que pueden tener mayor impacto que si tratamos a un niño solo. Claro, pero... Sí, pero si vamos a la realidad, muy pocos son los colegios. Es casi nulo en el sector público tener psicólogos. Es que no hay psicólogos en el Perú, me faltan. Entonces, cuando llegan a una terapia, por ejemplo, y usted conversa con ellos, ¿qué le indica? ¿Cuál es, digamos, se puede encontrar algún tipo de coincidencia entre los jóvenes que son víctimas de bullying? Sí, hay una serie de características que hacen que una persona sea más susceptible a ser víctima de violencia. Hay mecanismos que permiten que algunos niños se defiendan de mejor o peor manera, pero eso nuevamente se encuentra con un gran límite, porque el niño puede tener muchos mecanismos, pero el problema del bullying es que es una disparidad. Entonces es cuando tienes un niño que se enfrenta a unos más grandes o a grupos más grandes. Claro. Entonces por eso es que voy a insistir en que es un tema que tenemos que atacar en conjunto, ¿no? Es tan importante esa mirada que pensando en cómo enfrentar el problema, tenemos esto que ya es bastante obvio, la falta de psicólogos en el Perú, Claro. tremenda. Y en ese sentido, como parte de mis actividades profesionales, también soy director de una carrera de psicología. Entonces, allí, por ejemplo, tenemos la oportunidad de empezar a vincular cosas. Y esta es una carrera de psicología que es realmente nueva en UCAL. Y hemos tomado un abordaje que supone que tú preparas al psicólogo no solo para ser un buen clínico, no solo para atender en un consultorio de manera eficiente o eficaz, sino también para saber relacionarse con las familias y con las instituciones, porque es en la interrelación de profesionales que podemos actuar. Pero, ¿a partir de qué edad están viendo casos de bullying o de acoso? Porque en la primera infancia, cuando están chiquititos en los nidos, todos juegan juntos. No sé, lo que yo he visto, que no se diferencian y eso lo aprenden de la familia. Sí. No hay diferencia. O sea, eso ya a veces repiten patrones que ven en casa o que escuchan en casa. No necesariamente. O sea, sí, viene mucho de casa. No te juntes con él por tal cosa. Y los chiquitos que juegan todos juntos, pequeñitos, también tiene su... también tiene sus límites. ¿Sí? Porque un niño pequeño... Te digo de 2 años, ¿ah? Pero puede ser tremendamente violento. O sea, un niño... los niños pequeños son los que agarran un animal y lo... Bueno, es un psicópata, ¿no? ¿O no? No es un psicópata. No necesariamente. Lo que pasa es que un niño no sabe qué está haciendo. Entonces, un niño no ha desarrollado los límites y la empatía que desarrollan más adultos. Entonces, un niño pequeño va a ir probando límites.
y va a ir viendo qué pasa. Está experimentando. Claro, entonces, ¿Hasta qué edad se dan los experimentos? si ustedes tuvieran un niño pequeño de menos de 5 años Ya. y le hacemos una prueba de personalidad, nos va a salir que está psicótico. Y no es que el niño tenga nada de malo, sino que el niño se está desarrollando. Entonces, hay cosas que los niños pequeños hacen que pueden parecer muy crueles, pero que son parte de su proceso de aprendizaje y que es tarea de los adultos encontrar al niño con esos límites y mostrarles el dolor. Y el niño aprende, pero un niño, por ejemplo, puede en algún momento golpear a su madre, ¿no? Y no es, ay, qué terrible, golpear a su madre. Es un niño que está probando a ver qué pasa. Claro. Y si a eso le sumas un niño que está en un contexto violento, donde es objeto de presiones o donde ve el ejercicio de violencia entre sus padres, es verdad. el niño va al colegio y se mueve con las herramientas que tiene y Claro. reacciona a los estímulos que Ya. tiene con las cosas que pasa. Y ahí, disculpe que insista tanto, pero eso, si bien lo puedes tratar como psicólogo o psicoanalista en un consultorio, si está con una profesora que no lo mira, Bueno, no pasa nada. Claro. Si hay Es una el- familia que no responde, no pasa nada. Si a la institución no le importa Es verdad. que haya un niño sufriendo, bueno, entonces llega el recreo y los profesores nos vamos todos a hacer algo. Como Claro, cada uno su comer vida o y no todas le las importa cosas que más. me importa, mi clase empieza más tarde y entonces llego y ay, ¿qué pasó en el recreo? ¿Por qué ese niño tiene el ojo morado? Ay, no sé, ¿no? Entonces pero es triste, ¿no? Porque pero pasa en todos los estratos sociales, en todos los niveles, todos los en estratos todo. sociales, en todas las niveles económicos, Sí. eso es transversal, pero está muy aliado con todo el sistema, ¿no? Tiene que no importarte y tenemos que estar mal todos. Es decir, a ver, esa gente que decidió que quería ser docente y que tiene un trabajo en un colegio que alguna vez estudió con pasión, ¿qué tiene que haberle pasado para que de pronto Claro. no mire a los chicos en el recreo y no se Claro. entere qué pasó? ¿Las terapias en este caso tienen que darse niños y padres? Sí. Cualquier intervención, si vemos a un niño... Ya sea para agresores como para víctimas. Sí. Si vemos un niño y no vemos a sus padres, se puede trabajar, pero es tener menos herramientas, porque el padre es crucial en el asunto. Y un niño agresor es un niño que también está sufriendo, Claro, ¿no? Entonces, claro. el niño agresor, digamos, es un niño. Si estuviéramos hablando de un adulto, ya puede ser un perverso, un psicópata, podría ser. Ya. Pero un niño probablemente también está sufriendo. Entonces, evidentemente el que peor la pasa es la víctima. Y el que va a tener peores consecuencias es la víctima, es el primero que habría que atender. Pero si quiero resolver el problema, hay Claro. más niños involucrados. Bien, muchísimas gracias pues a Carlos Flores Galindo, psicoanalista que ha estado con nosotros hablando, bueno, del acoso y abuso. Abuso que hay lamentablemente en todas las escuelas de todas las clases sociales y en todo nuestro país. Vamos a ir a una pausa y retornamos con los resultados de nuestra encuesta y participación vía WhatsApp. Muy bien, vamos a escuchar las respuestas de nuestra pregunta que lanzamos al inicio del programa. Buenas noches, te habla Xiomara Zambrano de Miraflores. No estoy de acuerdo porque igual cuando se ingresa al bus o al vagón se sigue sufriendo del acoso. Eso no soluciona. Hay que tomar medidas drásticas. Buenas noches, me encuentro en total desacuerdo porque no creo que sería la solución para el acoso. Creo que deberían haber muchísima más seguridad y además implementar más buses para que no haya tanta aglomeración y pueda haber un respeto hacia las mujeres. Hola chicos, buenas noches, les saluda Joseph. Yo sí estoy de acuerdo en que hayan estos buses diferenciados porque ya es un abuso el que hacen con la chica, de verdad. Yo tomo el metropolitano y a veces se ve eso, ¿no? Y yo tengo hermanas también, no me gustaría que hagan eso. Por eso sí estoy de acuerdo, yo apoyo esa teoría. Muy bien, muchísimas gracias a los que han participado. 2-1.
Por supuesto, ¿no? Y además ese es diferenciado. Hombres y mujeres, bueno, es verdad, pues al final se encuentran todos en el mismo bus, pero debe más respeto hacia las mujeres también, por favor. Muy bien, de esa manera nos despedimos. Gracias por acompañarnos. Chao.